En este hermoso sábado vamos a compartir una conferencia que yo creo que todos vamos a aprender. Eh, Gracias a los dos Luis, a Carlos, por todo lo que organizan, Verónica que ha cantado también, y los queridos amigos del Padre Pedro, Orestes y Javier, a todos un enorme saludo. Mientras doy la charla, como hice ayer, en Panamá, hicimos una novena organizada por Panamá, así que desde Buenos Aires seguiré con mi mate la conferencia. Y justamente en este momento que hay tanta crisis de liderazgo, creo que San Vicente nos puede enseñar a ser buenos líderes. Si el tiempo nos da, veríamos cómo postula San Vicente el liderazgo y quizás un poquito de cómo se puede actualizar. Pero vamos a lo que el tiempo dé. Yo les propongo una tarea. Todo lo que San Vicente dice acerca de los superiores, vamos a aplicarlo para quien quiera ejercer un liderazgo vicentino, porque es perfectamente aplicable. Es decir, un sacerdote, un hermano, una hermana, un laico, una laica, que quiera ser un buen líder, creo que en San Vicente encuentra un enorme maestro. Como siempre hay que ver el contexto histórico. O sea, en el siglo XVII se vivía un clima un poco contradictorio, porque por un lado se resaltaba la autoridad al extremo, de tal modo que lo que San Vicente va a ver en su época política es la consolidación de la monarquía absoluta. Lo que en francés se le llamaba l'ancien régime, el antiguo régimen, ¿no? Entonces él vive una consolidación que va a llegar, digamos, a la cumbre con Luis XIV, y ese modelo, digamos, va a quebrar con la Revolución Francesa. Entonces viven en ese momento de consolidación. Y también en lo eclesial había un enorme verticalismo. Pero por otra parte, en lo concreto, en lo cotidiano, la verdad que buena parte de las autoridades dejaban mucho que desear. Entonces, ese momento, que siempre ha sido contradictorio, es el que vive San Vicente. Y en lo vivencial, conoció autoridades que tenían luces y sombras. Sobre las buenas autoridades es frecuente que Vicente de Paúl elogie a aquellas personas y elogie esos puntos positivos que ve. Algún día podríamos ver a él mismo como líder, porque yo me aviento un poco hoy su pensamiento, pero toda la vida de él es la vida de un líder. Y personalmente supo lidiar con líderes de carácter muy fuerte y arrolladores. Basta citar a tres cardenales con los cuales él tiene un trato muy frecuente. Beryl, Pierre Beryl, Richelieu, que simultáneamente era cardenal como figura de gran autoridad en la iglesia y primer ministro, o sea, y jefe de gabinete. Y después con Mazarino, que también era cardenal, en su caso con una característica diversa. Era cardenal laico. Él era un laico que llegó a cardenal y al mismo tiempo fue también primer ministro, jefe de gabinete. Por eso que en un momento dado se contaba si la reina viuda, la reina regente, Ana de Austria, no estaba enamorada de Mazarino, y lo más probable es que sí, digamos, lo que fue falso fue que San Vicente los casó en secreto, pero que era cierto que había un romance en ellos. Además, Mazarino era una especie de Brad Pitt del siglo XVII, más o menos. Bueno, pero estas personas, los tres tienen carácter sumamente fuerte y supo lidiar con gente de carácter muy fuerte. Ahora, ¿qué sería lo primero que San Vicente nos diría para un buen líder? Que esto vale para la familia vicentina, para el Perú, para la Argentina, para España. Mirar a Jesús. Porque el señor Vicente contempla a Jesús siempre acompañado de sus discípulos. Por tanto, entiende que la vida del cristiano debe ser comunitaria. Aunque esta palabra, vieron, cada uno después le da
la dimensión que le quiere dar. Hoy estaba leyendo un artículo que generalmente la gente más inteligente tiende a ser un poco más solitaria, porque en general la inteligencia te hace un poco autónomo. Entonces, cuando digo que somos seres comunitarios, habrá gente que lo viva con una intensidad muy, muy grande y hay gente que lo vive pero con mayores espacios de autonomía. Pero sea como sea, en la vida del cristiano es una vida comunitaria. Entonces, en las asociaciones que él crea y en las congregaciones que él funda, la vida comunitaria va a ser importante. Pero atención, ella no es un fin en sí mismo, ya que propone, como el Evangelio, comunidades para la misión. Esto no resta nada a la calidad de vida comunitaria. Al contrario, yo creo que San Vicente se dio cuenta muy pronto que decir comunidad no es estar siempre juntos, estar pegados, sino tener una buena calidad de convivencia y tener ciertos ideales externos que la movilizan. Y una buena calidad de convivencia para San Vicente lo resume en una sola palabra, la virtud. O sea, si una persona es virtuosa, sabrá convivir. Y esto mirándolo en Jesús, el modelo de toda virtud. Además, propone una convivencia marcada por la cercanía y la sencillez, que no era lo que se vivía en su época en general, pero lo descubre en el Evangelio, llevando un trato cercano como el que se lleva en una familia, en un hogar, en una casa. Inclusive, San Vicente suele llamar a las comunidades locales familias. Cuando a un superior le pregunta cómo anda su familia, no es que le pregunta por su papá, o su mamá o su hermano, le está preguntando por la comunidad local. Entonces, Jesucristo, para San Vicente, instauró la iglesia, nombró autoridades, por tanto, San Vicente entiende que la vida civil, la vida eclesial, la vida de cualquier cofradía, cualquier asociación, siempre tendrá que tener gente que gobierne. Ahora, él sabe que los aciertos y que los desaciertos de la vida cristiana en buena medida se dan por quienes la conducen. En buena medida se dan por quienes la conducen. Dirá textualmente, puede decirse que todo el bien y todo el mal de la casa dependen de la superiora y de las oficiales. Si la superiora y las oficiales cumplen bien con su deber, hay motivos para esperar que la compañía se conserve y vaya aumentando de virtud en virtud. Es decir, que hay un rol muy importante en el líder. Puede ser una puerta para que las cosas marchen bien o una puerta para que las cosas marchen mal. Miren, yo me acuerdo hace unos años, ya bastante, en una asamblea provincial, un padre que había sido provincial intercaladamente, pero como 6 periodos, él decía que hay que tener mayor orden en lo económico, que en esto hay que ser más duro y que los superiores controlen más a las comunidades. Yo levanté la mano y le digo, mire, padre, en la provincia los últimos 3 problemas gordos que hemos tenido de dinero han sido un visitador, otro visitador y un economo provincial. Así que le digo, deje de retar a la tropa por problemas que tienen los jefes, le digo. En general, digo, aunque sea porque ustedes llegan a la cuota no llegamos, pero digo, fíjense que los últimos 3 problemas fueron 2 visitadores y un economo provincial. Entonces me venía un poco la frase de San Vicente, que puede decirse que todo el bien y todo el mal de la casa dependen de la superiora y de las oficiales. Siempre también dándole lugar a los que no tienen cargos. Por tanto, propone que una persona virtuosa sea la autoridad, que sería el mejor modo de establecer el reino de Dios. El que sea superior debe saber, y esto lo dice textualmente San Vicente, que cuanto más elevada sea la condición de una persona, tanto más obligada está a entregarse a la virtud. Esto es muy importante. Es decir,
un poco lo que el Papa Francisco lo dice. Él dice, bueno, si un sacerdote, la verdad que no le gusta mucho servir, bueno, que no quiera ser obispo. Y si un obispo, la verdad que no le gusta mucho trabajar, servir, si no le gusta mucho la sencillez y si no le gusta mucho no juntar dinero, bueno, que no sea cardenal. O sea, eso Francisco, sí, bueno, si un sacerdote no quiere servir, bueno, ya está ordenado. Pero si no le gusta servir, por lo menos que no quiera ser obispo. Entonces, esto también vale para liderazgo civil, para un colegio, para una empresa, para un partido político. Ahora, la lectura bíblica le enseña que Jesús se presentó cercano y amigable. Por tanto, si el maestro nos dejó ese ejemplo, ¿cuánto más una persona pecadora que ocupe un puesto de mando debe ser cercano a todos? Dirá textualmente, los que dirigen las casas de la compañía no tienen que mirar a nadie como a inferior, sino siempre como a hermanos. Nuestro Señor les decía a sus discípulos, yo no los llamo mis servidores, sino que los llamo amigos. Por consiguiente, hay que tratarlos con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor y cordialidad. Fíjense que esto, escrito en el siglo XVII, qué actual que es, qué actual. El líder debe ser una persona cercana, con su comunidad, con los pobres, con los familiares, con los benefactores de la obra. Le dice a una superiora, le pido a nuestro Señor, hermana, que le dé mucha humildad y mucha cordialidad para con las hermanas que están a su cargo, mucha caridad para con los pobres y sumisión al señor Eudo, que es el fundador y director del hospital. Y en ese aspecto lo toma de Jesucristo, la cercanía, que lejos de quitar autoridad, la cercanía la realza, ¿no? El líder servicial y cercano adquiere un fuerte rol. La cuestión es discernir en cada situación cómo actuaría Jesús. Para ello, el criterio fundamental que nos propone San Vicente es el amor, ya que actuar como Jesús y ser caritativo es la misma cosa. El señor Vicente trata de fundamentar toda actitud caritativa en las acciones de Cristo o de la iglesia primitiva, porque él tiene en eso es bien renacentista, hay toda una vuelta en él a la patrística, que eso se ve que él lo maneja bien, y él tiene un poco ese modelo eclesial de la patrística, ya que para él esa época fue de profunda cercanía con la enseñanza del Divino Maestro. De este modo, a un superior que tenía un súbito difícil, le anima a ejercitar su caridad imitando la caridad de Jesús en situaciones parecidas. Le dice a este superior o a este líder, conviene soportarlo. Mire, si no tuviera esos defectos, tendría otros. Y si no tuviera usted nada que sufrir, ni de parte de él, ni de parte de los demás, su caridad no podría ejercitarse mucho, ni su gobierno podría parecerse mucho al de nuestro Señor, que quiso tener unos discípulos poco educados y sujetos a varios defectos, para tener ocasión de practicar con ellos la mansedumbre, la humildad, la paciencia, a fin de demostrarnos con su ejemplo cómo actuar a aquellos que ocupan algún cargo. Así que, Padre, le ruego que siga este santo modelo, que le enseñará dos cosas al mismo tiempo, la paciencia con los demás y la manera de ayudarles para que superen sus defectos. Fíjense, le repito, la vigencia de esto. San Vicente, por eso, no cree en el estilo mundano de gobierno, basado en las intrigas, en los disimulos, en las apariencias, en el espionaje. San Vicente vive un siglo de mucho espionaje. Digo, tenían espía los protestantes, tenían espía los cristianos católicos, tenía espía Richelieu, tenía espía Mazarino, tenía espía el partido contrario a ellos. Pero él va, digamos, a rechazar de plano la adulación,
la grandilocuencia, la vanidad, la enumeración de títulos, aunque a mí me han enumerado los títulos hoy, está bien. Especialmente descarta la pretensión de muchas autoridades de querer aparecer en todo momento como el superior, ¿no? Esa gente que se molesta y hablan con otros y no es con él, esa gente que no deja crecer a los demás, que no sabe delegar, bueno, y hoy lo vemos como falla de liderazgo. Entonces, él diría que un líder cercano y humilde se expresa de muchas maneras. También lo contrario, por ejemplo, un líder soberbio se manifiesta porque él va a decir que no tiene defectos, que nunca se equivoca y que todos los males provienen de los zorongos que tiene a su cargo y que no lo obedecen. Esto, fíjense, la vigencia que tiene. Pero, le repito, a Vicente los evangelios le muestran claramente que Jesús rechazó el modo dominante de las autoridades, de la época de Jesús como de la época que él vivía. Incluso Jesús demuestra todo lo contrario. La autoridad es servicio. Va a citar a Lucas 22, 24, 27. Jesucristo no habló orgullosamente, al contrario, vino a servir y a iluminar. Los líderes tienen la obligación de ser testigos de la presencia de un Jesús servidor. Y esto vale para todos nosotros. Entonces, yo ahí retomaría una enseñanza de este primer puntito de San Vicente. Quien quiera ejercer el liderazgo, y la mayoría de los que estamos aquí tenemos roles de liderazgo, tenemos que inspirarnos en el modo de actuar de Jesús. Esto es para un líder vicentino básico y principal. Como Jesús vamos a intentar guiar desde la cercanía, desde la sencillez, con una postura amistosa en la medida de lo posible. Vieron como dice con mucha frecuencia el Papa Francisco, no se la crean. Yo eso, me acuerdo de la ordenación de un jesuita, de obispo, Salaberren, él, delante de todo el mundo, dice, mira, a partir de ahora vas a ser obispo, yo te pido una cosa, nunca te la creas. Y eso valdría para cualquier cargo de autoridad, ¿no? Que hay gente que le dan un cargo y ya no saluda. Yo tengo un profesor amigo que dice, si lo querés conocer a Robertito, dale un carguito. Porque, en principio, la gente con poder cambia. Y no tendríamos que cambiar. No tendríamos que cambiar. Uno tendría que ser la persona de siempre. Nunca tendría que creérsela. Para ser un líder con peso ético, tratemos de ser buenas personas. En el lenguaje de San Vicente, ya le dije, ser buena persona es ser virtuoso. Y sobre esto, San Vicente sí ha escrito mucho. Reconoce la importancia y la necesidad de la autoridad. Va a poner varias imágenes que hablan de la necesidad del superior y la importancia de que haya un buen liderazgo. Y va a poner dos modelos que son interesantes. ¿Qué es un buen líder? Es un buen timonel. Un buen timonel. Cada asociación es un barco y los líderes son los pilotos. Si quienes conducen lo hacen adecuadamente, el barco de la asociación, de la comunidad, podrá atravesar mares difíciles y llegar a buen puerto. Una linda imagen, ya tomada de los clásicos. Y otra, una linda imagen, los líderes son como los padres. Esta comparación la toma del mundo familiar. Esta imagen le ayuda a resaltar cómo el mando repercute en los demás. Dice textualmente, según son el padre y la madre, así son los hijos, en su época más. Y por consiguiente, según sean las autoridades, así serán los súbditos. Y entre las diversas tareas del líder, una fundamental es atender solícitamente a sus compañeros. Y a través del bien que haga a ellos, llegará a mucha gente.
De alguna manera, la virtud del líder alimenta directamente al resto. De este modo es más sencillo y coherente llegar al pobre. Los dirigentes deben manifestar gran afecto a los demás, tratarlos con amabilidad y caridad, compartirle sus capacidades y talentos. Inclusive es hasta osado porque propone que el líder sea como una madre que amamanta a sus hijos. Utiliza una comparación que a uno le podría sorprender y que sería casi digno de la chicholina. Dice, si pudieran hablar, lo digo textualmente, el niño que está mamando pediría que su madre estuviera bien alimentada para poder recibir su alimento. Lo mismo ocurre con los subalternos, ya que los superiores y directores son como los pechos que tienen que alimentar a los demás. La charla yo ya se la di a Carlos, así que ya está colgada en internet, la pueden sacar, ahí les pongo todas las citas de todo lo que estoy diciendo, todas las citas a pie de página. El pensamiento vicenciano propone una visión realista y humilde del mando. Es realista porque sabe que puede hacer mucho bien o mucho mal. Les repito, lo que muchas veces en la política los pueblos reclaman son buenos líderes. Y quizás hay una enorme carencia de liderazgo a nivel mundial. El líder tiene que tener una visión amplia, poseer profundas intuiciones y tomar decisiones valientes. Por el contrario, también San Vicente se encontró con líderes que tenían una mentalidad estrecha, que vivían a la defensiva, resistiendo a lo que Dios quiere, poco trabajadores y muy brutos. Miren, estas dos caras se encuentran en la familia vicentina. Yo cada vez más me gusta hablar siempre de esto, ¿no? De la familia vicentina, en igualdad, ¿no? Padres, laicos, hermanos, hermanas, y bueno, y tenemos de todo en la familia vicentina. Entonces, el líder, el dirigente, debe animar al grupo a practicar la virtud. Y para desempeñar bien esta función, da una serie de consejos. Primero, rezar con frecuencia y meditar acerca de lo importante que es que el superior vaya adelante de la comunidad en la práctica de la virtud. Y esto lo podemos hacer todos podemos rezar y meditar este tema. 2. En la medida que las diversas actividades nos lo permitan, estar presente en la comunidad, en los actos. Tercero, escuchar el parecer de los otros. Cuarto, dialogar con cada miembro de la comunidad. Quinto, combinar la mansedumbre y la humildad con la firmeza necesaria. Es decir, este manejo de la virtud dialéctica, manso y firme, hará que la comunidad se conserve en su misión y viva una intensa caridad. Esto incluye que uno debe ayudar a mejorar como persona a la gente que está a su alrededor. Que la gente pueda decir, con esta persona aprendí, con esta persona pude superar limitaciones. La autoridad debe dar ejemplo de no ser ambicioso y de no querer ser la estrellita, el centro de todo lo que pasa. Es sin duda un puesto difícil, en el que muchas veces habrá que sufrir y que demanda mucho del propio sujeto. Por eso que dirá San Vicente que el ser líder es una ocasión para crecer en la virtud. Es decir, el superior debe ponerse en disposición de crecer cada día más en la práctica de la virtud o en ser buena persona. El mando evangélico implica el ejercicio de varias virtudes. San Vicente siempre va a remarcar muchas, la humildad y la caridad. Le señala a un superior que todo irá bien, lo leo textualmente, bajo su sabia dirección, que parece humilde, caritativa, sencilla y llena de juicio. Dios se encuentra siempre en la práctica de estas virtudes.
especialmente en las dos primeras. Y en la medida que procure ponerlas por obra, no dude de que Dios va a actuar en usted y por usted, y que todo va a salir bien. En lo posible, el superior debe ser el más humilde de todos. Y una forma de manifestarlo es sabiendo pedir consejo a los otros. Qué importante cuando un líder dice, ¿y a usted qué le parece? ¿Y a usted cómo lo ve? ¿Y usted qué haría? Realmente, no como mera retórica, sino realmente, porque los otros también me iluminan. También es conveniente que el líder sea una persona de fe profunda y viva en la presencia de Dios, sobre todo un líder vicentino. Además, es necesario que tenga dotes humanas que lo califiquen para el mando. De este modo, es capital que tenga sentido común y buen juicio. Y digo, lo leo textualmente, prudentes y que tengan dotes de gobierno, porque hay mucha diferencia entre la devoción y la economía. Podría tener un espíritu muy devoto, pero no ser bueno para el mando. Y esto es importante. Hay veces, yo, por ejemplo, siempre me reconozco como, yo soy un teórico, o sea, y además es mi mundo, pero, pero conozco gente que tiene como un sentido de la conducción como más incorporado, y que tiene un gran sentido común, un gran olfato. También es muy importante. La persona que sabe cuándo empujar y cuándo no empujar, es esa especie de buen tino que hace al líder. Ciertamente que Vicente de Paul propone para el superior una cantidad de virtudes, aptitudes y condiciones humanas que difícilmente se encuentren en una persona concreta. Por ejemplo, también dirá, en lo posible también que tenga buena salud. Bueno, sí, diría uno, y un jamón, y está bien. O sea, uno trata de buscar una especie de modelo perfecto, aunque después siempre uno tendrá que hacer algunas rebajitas, porque uno debe estar con los bueyes que se encuentran en la familia vicentina. Eh, entonces, esto debe servir al líder para dos cosas. Primero, está bien, el liderazgo bizantino es un liderazgo muy exigente. Entonces, quien asuma el liderazgo debe ser humilde, porque sabe que le falta mucho para llegar al modelo que nuestro querido San Vicente nos pide. Entonces, vivirlo con humildad. Y segundo, que el superior comprenda que él no es el referente. O sea, el modelo perfecto es Jesús, al cual todo líder trata de imitar. Esto yo veo que le cuesta a muchos líderes que se presentan como perfectos y muchas veces son bastante parecidos a Tartufo, ya que hablamos del siglo XVII, ese extraordinario eh, escritor de obras de teatro que fue Molière, ¿no? Y sin duda, Tartufo, que sería un poco, digamos, dicho con humor, pero es como la representación de la hipocresía. Bueno, todos tenemos algún tartufo dentro, un tartufito, un tartufazo, pero hasta lograr una total transparencia a todos nos cuesta. Entonces, por ejemplo, para el que sea visitador de religiosas, le diré las siguientes virtudes: que sea amable, prudente, respetuoso con otras autoridades, que posea ciencia, probidad, piedad, experimentado en el gobierno de las religiosas. Hoy diría, el que también tenga mucho personal femenino, bueno, hay que saber también la psicología femenina, que no es exactamente igual a la masculina, y también las muchas líderes femeninas conocer algo de la psicología masculina, que no somos iguales. Eh, San Vicente también toma de la disciplina ordinaria de la vida eclesiástica algo importante, la visita a las comunidades locales. Yo creo que un buen líder
no se encierra en su despacho. Un buen líder no está todo el día con la cola pegada en la silla. A veces uno ve líderes, ¿vieron esto tan vicentino de la visita a la casa del pobre? Podemos aplicarlo a todo. Creo que un líder que visita, un líder que en la fábrica conoce todas las áreas, que él mismo va, que toma un café con los empleados. Yo a veces veo líderes que comienzan así y al poco tiempo se cansan y llegan y se encierran, sobre todo después de los primeros problemas, y se encierran en su escritorio. Y eso no es bueno. La visita es importante. Eh, y él describe mucho cómo deben de ser esas visitas. Con sencillez, con humildad, para no creerse más que el visitado. Eh, es más, muchas veces le dice a alguna hermana que va a hacer visita canónica a las casas, no se crean que son mejores que las otras, sino más bien piensen que las eligieron porque no se las conoce bien. Otra de las virtudes que recalca es que las visitas se hagan con gran prudencia y discreción. Y esto saben que para un líder es fundamental, la discreción. Si el enviado alardea de estar muy informado, si es indiscreto con los problemas que pasan arriba o los problemas que pasan abajo, se pone mal clima. Con un poco de humor, San Vicente le dice también a quien va a hacer una visita, lleven sobre todo ojos y oídos, pero atención, la lengua se la dejan en su casa, ¿no? Interesante esa frase. Sean todo ojos y todo oído, pero la lengua se la dejan en su casa. Porque San Vicente valora la discreción, la ve como una fuente de bienes y como un elemento que preserva de muchos males. Dice textualmente, qué bien está el no meterse más en aquello que se nos ha mandado. Dios siempre está allí y nunca o muy pocas veces en las demás. La indiscreción y la murmuración, eh, uno no tiene que saber todo lo que pasa en todos los lugares. Y contame, y contame, y contame. O esa gente que le gusta tirar la lengua al otro, y qué dijo, y qué... más bien, hacer bien lo que tenemos que hacer. Es más, diría, hacer las visitas con la actitud que Santa María fue a la casa de su pariente Isabel. Y es más, señala que nadie debe buscar por sí mismo el ser líder. La historia demuestra que quienes mejor han ejercido el mando son quienes no lo han buscado. Los que han buscado el mando con desesperación, ganándose a los jefes o incluso haciendo trampa, han sido los verdaderos peligros de la familia bizantina. Porque miren, lo importante es estar en las cosas de Dios, no en mandar. Bailey, ustedes saben que la Sociedad de San Vicente de Paul, que tiene más de 1,5 millones de miembros, fue fundada, bueno, Federico San es la figura más conocida, pero fueron 8 fundadores. Y cada uno muy capaz y muy inteligente. Y fueron buenos líderes. Por ejemplo, el líder que busca el recambio generacional, él decía, Ozanam, no me gustaría que las conferencias envejezcan en la medida que envejecemos quienes las fundamos, ¿no? El recambio generacional. Y Bailey, que veía cómo crecía esto y la fuerza que tenía, decía, el peligro más grande que tiene la sociedad de San Vicente son aquellas personas desesperadas por los cargos. Y decía, el principal peligro que tenemos es la gente desesperada por los cargos. No dijo, es uno de los problemas, el principal. ¿Qué enseñanza también nos deja esto? Ejercer el liderazgo es algo loable, claro que sí, pero hay que prepararse para ello. El señor Vicente fue un gran líder
que nos diría que comencemos por crecer en las virtudes. Porque, digamos, uno podría utilizar mal muchas cosas, quizás todas. Sí, la inteligencia la puedo usar para bien o para mal. El dinero para bien o para mal. La belleza para bien o para mal. La buena voz, la salud para el bien o para el mal. Pero nadie puede usar mal la virtud. Es decir, es monofunción, únicamente para el bien. Entonces diría, las 3 teologales, las 4 cardinales, la humildad y también a veces las más severas, como la mortificación, que quien es líder lo tiene que hacer. O como las más pequeñas, que son la cortesía y la puntualidad. Y un buen líder tiene que ser cortés. A veces, vieron, todos somos muy afectivos. Y una palabra dicha de mala manera, un chiste que ofende, puede, digamos, crear mucha desilusión. Entonces la cortesía y la puntualidad también ayudan mucho. También es sumamente importante tener los otros saberes específicos a la obra que se atienden. Aquí hay líderes de todo tipo. O sea, además de tener el liderazgo, el coaching que hoy se dice, si estoy en el mundo de la educación, bueno, saber de pedagogía. Si estoy en el mundo de la salud, saber la ciencia médica. Si estoy en el mundo que evangeliza, tener la ciencia teológica. Si estoy en el mundo de la administración, saber de economía. Eso es muy importante. Y también, bueno, en la medida de lo posible, el líder cuide su salud, porque bueno, un líder con muy poca salud también se ve muy limitado, Pero bueno, esto tiene excepciones. Ahora, siempre tener cercanía y profundidad para establecer vínculos que sean afectivos y lúcidos con la gente que está a nuestro alrededor. Un líder tiene que ser también bien formado. Miren, yo creo que, dicho con un poco de humor, un líder no puede ser un cabeza de zapatilla o un cabeza de membrillo. Y uno lo ve mucha gente, dice, pero cómo esta persona llegó a este cargo? Y creo que si hay algo donde se ha trabajado mucho liderazgo es en San Vicente tiene mucho material para el liderazgo. Un líder que también debe ser caritativo. Para San Vicente es conveniente que la autoridad, ya dijimos, actúe con cordialidad y con mansedumbre, creyendo, sinceramente, que la caridad es mansa, es benigna, es paciente, es capaz incluso de sufrir por los demás. No debe actuar manifestando que uno es el líder y buscando que todos se sometan a su opinión. Esto debe vivirse con tanta intensidad que si alguien no es del grupo, le cueste descubrir quién es el líder, quién es el superior. San Vicente con humor dice, hay líderes que hasta caminan como líderes. No sé cómo será caminar como líder, pero bueno, el líder evitará decir por su cuenta, por el contrario, escuchará atentamente al resto de los miembros. Y esto justamente, al sentirse consultados, se van a sentir también más implicados, se van a tener más implicados. Hay una reforma en la Casa Madre. Y bueno, se nos presentó todas las reformas que iban a haber. Entonces yo le dije al que había sido el que hizo la reforma, le digo, mirá, la verdad es que no preguntaste a nadie. Y creo que cada uno en su área sabe la casa de qué adolece. Y te digo, como no consultaste a nadie, no te sorprenda que la gente tampoco se preocupe mucho para que esto salga, porque nadie fue consultado. Dijiste, bueno, este es el proyecto, lo armé solito y acá está. Que es una gran tentación, y eso nos pasa a todos.
pero no es un buen camino, no es un buen camino. Por eso que tampoco quiere que un líder se vuelva juez de lo que tienen a su cargo. Le va a decir a un superior acerca de las faltas o de las fallas. Los mismos santos las cometían. Y no siempre los apóstoles estaban de acuerdo entre sí. Nuestro Señor tuvo que sufrir muchas veces por ello. Si esto es así, mi querido hermano, ¿por qué se extraña de ver algunas cosas reprensibles en las personas con quienes convive? Sabe muy bien que tampoco usted se encuentra siempre igual. Si hoy es puntual, si se siente unido a Dios y alegra a todos en la casa, quizás mañana esté desorientado, remiso para obrar el bien, y dará a los demás motivo de quejarse. Entonces usted tendrá necesidad de que lo soporten los demás. Lo mismo que usted hoy lo soporta a ellos. Ven cómo solamente simplifica las cosas y le dice, entrégase a la caridad y a la paciencia. Si usted necesita esas dos virtudes para llevar a todos hacia una verdadera caridad. El líder caritativo va a tratar de vivir en amistad con las personas. Por eso que la caridad combate denodadamente el tener un carácter agresivo, hosco, duro, quejoso, celoso. A veces uno piensa que por ser líder le puede gritar a la gente y no está bien, no está bien. A veces uno piensa que el mal carácter no se opone al liderazgo y se opone al liderazgo. O a veces la persona puede ser muy inmadura, muy infantil. De este modo le escribe a un superior que estaba un poco celoso porque San Vicente se comunicaba con mucha gente. Ya saben que San Vicente ya a los 40 años era más famoso que Maradona, que en paz descanse. Y bueno, si era famoso, hablaría con mucho. Entonces hay un superior que estaba celoso de que lo tenía que compartir. Entonces le escribe San Vicente con un poquito de humor: las personas que aman mucho se apenan por cualquier cosa. Y sin duda el afecto tan grande que usted me tiene le hace desconfiar un poco del mío. Que no sea así. Espero que pronto se recuperará usted de estos pequeños celos y quedará convencido de la sincera amistad que nuestro Señor me ha dado con usted y que está por encima de toda alteración. Un líder celoso es complicado. Miren, que uno elogie a alguien y a mí, y a mí, y a mí. Creo que es importante tener una afectividad lo más adulta posible. También la caridad implica amarse en Cristo, porque Él es el que une los corazones. También los corazones nuestros. Así uno esté en una empresa láctea. Uno tiene que evangelizar. Eso es lo bueno de la familia argentina, que uno evangeliza en todos los ámbitos, no siempre en un ámbito parroquial. Entonces, el líder vicentino debe estar unido en el amor de Dios y en el amor a las personas. Le dice a un superior: roguemos a nuestro Señor que todo se haga a gusto de su providencia y que nuestras voluntades estén sujetas a la de Él. Que Él y nosotros no formemos más que una sola voluntad, gozando de un único amor en el tiempo y en la eternidad. También afirma que otra manera de aumentar la caridad fraterna es rezar unos por otros, que lo podemos hacer nosotros, rezar por nuestros empleados, por nuestros jefes mayores. Entonces, en vez de por ahí de criticar, tendríamos que rezar un poquito más por ellos. Y especialmente de aquel que veamos más triste o más desanimado, o que en estos tiempos de pandemia y de inestabilidad política lo vemos más asustado, bueno, por ahí acompañarlo particularmente. La salud es necesaria para que se pueda ejercer la caridad más plenamente. Por eso San Vicente pedirá mucho, mucho, mucho a los líderes que cuiden su salud.
sea, razonablemente. Y también que cuiden la salud de los demás. Eso es de un buen líder, que no agota a los otros, que no revienta. Vieron que le pide cosas y le da cosas, le da más trabajo, más trabajo, más trabajo. Entonces, dirá algo que también vale para nosotros. Los obreros del Evangelio son verdaderos tesoros que merecen ser conservados con todo cuidado. A veces hay gente que nos da señales, vieron, de que no da más, de que está agotado, y uno tiene que tener un poco ese ojo atento para ver quién precisa nuestra ayuda. También va a invitar al respeto cordial. Es decir, esta sólida cordialidad, dice San Vicente, tenía que tomar como ejemplo el trato que los ángeles se dispensan entre sí. Bueno, yo no sé cómo se tratarán los ángeles entre sí, pero por lo menos para San Vicente, los ángeles se tratan con respeto cordial. Y esto evita dos extremos. Alejarse de la excesiva seriedad, es decir, no podemos tenerle miedo a nuestros líderes. O sea, yo, miren, una vez conocí, total nunca van a saber quién es, a un superior que la comunidad le había puesto de sobrenombre el lobo feroz. Bueno, a ver, el lobo feroz no es un sobrenombre demasiado agradable. Saben que Adolfo Hitler, el ejército alemán, le había puesto algo parecido, The Wolf, The Wolf, el lobo, ¿no? Cuando decían, mañana llega The Wolf, mañana llega el lobo, era que llegaba él, ¿no? Bueno, que la gente nos tenga miedo no es bueno, no es bueno. Y también evitar el otro extremo, una cordialidad irrespetuosa, donde se cae en la chabacanería, en las bromas pesadas, que eso siempre satura, enoja, esas personas que son demasiado confianzudas, que van a la casa de alguien y abren la nevera y destapan una cerveza por su cuenta. Bueno, no. Me parece que uno siempre tiene que ser una persona, el líder, muy educado, con un respeto cordial. También es importante ser delicado con los bienhechores, tener gestos de caridad y delicadeza. Todas nuestras obras tienen gente que la financia. Miren, San Vicente con Adrián Lebón, que fue quien nos donó San Lázaro, siempre hasta el resto de su vida lo trató súper bien. Él, de hecho, vivió hasta que murió con nosotros, pero también cuando él salía, decía, bueno, si tiene que ir para tal lado, las casas de la comunidad lo van a recibir. Por ejemplo, cuando fue a parar unos días a la casa de Richelieu, le va a decir, recíbalo como a mí mismo, recíbalo como a mí mismo. Qué importante eso. Y inclusive más, él felicita a un padre de un bienhechor que nos había donado una propiedad, pero que este hombre entró en bancarrota y entonces esa comunidad local le devolvió esa propiedad. Y San Vicente, cuando se entera, en vez de enojarse, le dice, si sabemos agradecer los favores que por caridad se nos hacen, estemos siempre dispuestos a devolver de buena gana a nuestros bienhechores cuando están en necesidad. También eso es muy importante. San Vicente también quiere que se respete cordialmente a quienes tienen una tarea de mando. Es decir, el líder tiene que ser bueno y los que nos toca obedecer también ser respetuosos con el que está a nuestro cargo. Porque, dice nuestro Señor, no admite unión con Él si no la tiene con los que se le representan y con los demás miembros. ¿Vieron? Como diría San Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a los hermanos, está mintiendo. Entonces, bueno, de alguna manera uno tiene que tratar de llevarse bien. O sea, no es el ideal llevarse las patadas con los jefes, no es el ideal. El ideal es llevarse bien. Entonces, toda institución organizada respeta a sus autoridades.
Y las autoridades son particularmente necesarias para que se pueda organizar todo, desde la evangelización de los pobres hasta la tarea que ustedes estén haciendo. Ahora, sí que el líder tendría que ir a la cabeza de la bondad. Le dice a un superior, como usted es el de más edad, el segundo de la compañía, y el superior, sopórtelo todo. Se lo repito una vez más, todo. De forma que, cediendo en su superioridad, se una usted a los demás en la caridad. Ese fue el medio que nuestro Señor utilizó y con el cual se ganó a los apóstoles. Eso es muy importante, muy importante. También San Vicente va a hablar mucho de la caridad organizada. Entonces, el líder tiene que ser, casi por definición, una persona organizada. Una persona despiolada no tiene dotes de liderazgo. Es como si hay gente que no puede al mismo tiempo mascar chicle y caminar, porque si masca el chicle pierde el paso. O sea, tiene que ser organizado. Si tiene que hacer 8 cosas, bueno, buscará el camino para que en un solo viaje hacer las 8 cosas. De este modo, una persona organizada, caritativamente inteligente, será un buen líder. También para no agotarse en propuestas irreales. Yo me acuerdo que una vez en Argentina querían hacer un tren Buenos Aires-Caracas, o sea, que cruce miles y miles de kilómetros, todo Brasil, y además no había, en esa época no había mucha afluencia entre esos dos países. Entonces, uno no puede proponer cosas irreales. El líder debe ser exitoso, porque somete a juicio de probabilidad, porque tiene estrategias concretas y las va perfeccionando con adecuaciones progresivas. De hecho, San Vicente, si ustedes lo ven, su vida fue la vida de un líder. Él fue adecuando progresivamente cada cosa que iba fundando. De este modo también le dice, sea previsor y cuídese. Por ejemplo, un superior que no solía descansar en verano, esa gente que no toma vacaciones, un líder, y le decía, descanse bien en este intervalo y modere sus trabajos. Demostrará mayor caridad conservándose bien para servir largos años al prójimo que consumiéndose enseguida al no cuidarse. También muchas veces San Vicente va a decir que las cosas andan mal más bien por falta de organización que de buena voluntad. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero es importante. Ustedes podemos ver varios ejemplos. En la Cofradía de la Caridad, de las varias que las estatutos, dice, he visto que las cosas funcionan mal, no por mala voluntad, sino por falta de organización. Y entre la organización está el conseguir los medios, el conseguir el dinero. Por ejemplo, una cofradía, bueno, tendrá rentas anuales, tendrá una alcancía en una iglesia, le pedirá permiso a un párroco para que una misa al mes, la colecta sea para ellos. En vez a otra, dirán, bueno, tengan un campo, pongan ovejas y con la producción de la lana se va a mantener esas obras. Es decir, también el liderazgo implica el buen manejo de la economía. Eso es muy importante. Yo digo, también lo veo con el CIF. Aún es con Pedro lo hemos hablado. Tengo una serie de becas, media beca, pero también tengo que tratar de no desfinanciar el instituto. Y eso también uno tiene que sentarse, decir, a ver, este año cuánta beca puedo otorgar, también cómo conseguir fondos, cómo pedirlos. El liderazgo también implica el manejo económico. Vicente de Paul
tiene también la convicción de que la atención o el descuido del pobre ha constituido históricamente el crédito o el descrédito de los cristianos, ya que se continúa la obra de Dios especialmente por la caridad con los pobres. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo líder vicentino, esté en la empresa que esté en el partido político que esté, debe ser la voz de los pobres, debe ser el que crea una sociedad más inclusiva. ¿eh? Eso también es muy, muy importante, muy importante. Y ustedes se pueden preguntar, ¿no? Y en esto, fíjense, el mando no nos puede alejar ni de los pobres ni del servicio. La dirigencia no puede ser una excusa para dejar la visita al pobre. Yo a veces eh, le digo a la Sociedad de San Vicente, ¿no? Claro, en el Consejo Internacional son todos líderes. Y es muy importante, porque Bolsonaro lo dijo, la visita domiciliaria. Es quizás una de las cosas esenciales. Entonces, yo muchas veces le digo, miren, nadie puede decir que por un puesto de mando ha abandonado la visita domiciliaria al pobre. Irán menos, pero hay que seguir yendo. Esos fines de semana que yo estoy en mi país, bueno, estar como miembro más del grupo. Porque de la lejanía al pobre, después viene el olvido del pobre. Y eso es muy tremendo, ¿no? Eso es muy tremendo. Saben que en Francia, ahí cuando hay socialistas que viven ricamente, se les llama la izquierda caviar, ¿no? Que no tocan a un pobre ni con un palo. Bueno, yo no sé si no habría también algún sector de vicentinismo caviar, que no sería bueno. O sea, esa cercanía, esa presencia que nos crea una fuerte sensibilidad. Vieron, hubo una tradición muy linda en la casa madre nuestra, que todos los domingos se invitaba a la mesa principal a un pobre a comer. En esa época los lugares eran fijos, estaba el superior general, el ecónomo general, el vicario general, y siempre el domingo venía un pobre de la calle a comer. Esa costumbre después se quitó, y está mal que se haya quitado, porque eso trae, alguien dice, bueno, pero eso es un poco exterior. No es exterior, porque nos recuerda, nos recuerda para qué estamos. También el líder debe ser humilde. Y también, miren, una tarea poco agradable, pero que uno tiene que hacer a veces es dar una corrección, eh, amonestar a alguien, porque las obras a veces no funcionan bien. Ahora, ¿cómo hacer para corregir correctamente? Diría San Vicente, hay que hacerlo con humildad. Y fíjense que lo que él dice no ha perdido en nada actualidad. Ante todo, no debe ser un momento donde el líder descargue su ira, pegando fuertes gritos, diciendo palabras de grueso calibre o golpeando objetos, o demuestre su poder. Mira que si yo quiero te hago echar. No es esa la indicación es precisa. Antes de corregir, el líder debe expresar su afecto y amistad, así como confesar sus propios defectos. Luego, humilde y firmemente, señalar la falta del subordinado, sin dejar de resaltar además la otra cosa buena que posee. Y al indicar la falta, se debe explicar por qué está mal, fundamentando la corrección. Al finalizar, es bueno que el dirigente exprese nuevamente sus propios errores, juntamente con el aprecio que siente hacia la otra persona. Es decir, San Vicente propone un arte de corregir. Corregir es inclinarse junto al caído para levantarse con él. Pero además lo interesante es que este método es mucho más eficaz que simplemente ir y gritarle al otro su error y irse pegando un portazo. Digamos, este método es mucho mejor
que el que increpa, el que agravia, que suele ser estéril. Es más, el otro se agarra de eso para no cambiar nada. Porque la persona demasiado criticada se siente molesta, incluso se puede desalentar tanto que se sienta incapaz de cambiar. Es decir, si todo lo hago mal, y a veces ha habido superiores que se la agarran con uno, dale, 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 dale. Bueno, si todo lo hago mal, si la ética bizantina señala que ante los errores reales del sujeto, la autoridad también manifieste algunos de sus méritos reales, de modo que el corregido también tenga conciencia de sus dones y no solamente de sus limitaciones. Ahora, también el superior humilde es el servidor. Por eso que entre las hijas de la caridad, la superior se llama hermana sirviente, que es, a ver, el nombre indica una cosa, o sea, yo, a ver, creo mucho en la etimología y en el por de las palabras, ¿no? Entonces, si esto se hace bien, si el líder es un servidor, crea comunión, puede fortalecer la fraternidad. Y también él habla, voy así un poquito como avanzando, de una humildad que también sea comunitaria, no solamente personal, ¿no? Sino también hacemos obras, pero no nos creemos mejores que otros, no nos creemos mejores que otros, porque cuando uno se presenta como grupo perfecto o inmaculado, la gente se burla en secreto de nosotros, o se crean expectativas que después no se cumplen, o uno se apoya más en la fama que en el trabajo real. Eso, San Vicente Viro, que siempre va, si uno lee las cartas, él fundamenta mucho por qué. Entonces, vieron, cuando hay demasiada expectativa, no, ahora viene esta persona y todo cambia, o llegó este grupo, no, y la verdad que mejor tener un perfil un poco bajo e ir haciendo las cosas, ¿no? Por eso que nuestra congregación, él la llamaría muchas veces la pequeña compañía, o la insignificante compañía, o nuestra miseria. Digo, por ahí, hoy parece mucho, pero bueno, pero, digamos, esta humildad también es aceptando que se hable mal de nosotros, y eso va a pasar siempre. Entonces, por el contrario, hablar bien de otros grupos, poniendo toda la energía en servir al pobre, no en mantener una imagen, no en mantener una imagen. Eso también es muy importante. Ahora, con respecto a la manera de gobernar, tiene algunos refranes que son conocidos e interesantes. Por ejemplo, ser firme en los fines y suave en los medios. Esto vieron, lo aprendió de San Francisco de Sales, firmeza en los objetivos, que no va reñido de la humildad y de la mansedumbre que se ha de tener a la hora de elegir los medios, que siempre es un campo más opinable y circunstancial, ¿no? Firme en los medios, firme en los fines y suave en los medios. Un superior, vieron que es incapaz de moverse un poquitito, que es muy rígido, no sirve. O sea, dirección flexible es dirección eficaz, ¿no? También la autoridad, el líder debe discernir y reflejar lo que Dios quiere. La humildad le enseña que él no tiene un teléfono personal con Dios. O sea, a ver, lo que estamos aquí, nadie tiene un celular con Dios. Y hay líderes que piensan que sí. Y entonces, como nadie tiene un celular con Dios, uno tiene que discernir con los otros lo que es la voluntad de Dios. Es en la comunidad, es en lo grupal donde uno va discerniendo. Y también en ese aspecto, San Vicente nos va a hablar de los peligros del mando, porque miren, hay gente que comienza bien el liderazgo y después se marea, se marea. Miren,
la muerte de Maradona, que fue un gran jugador de fútbol, pero el poder, el dinero, el que lo llamaran Dios, lo mareó, ¿no? Eh, entonces, San Vicente, como fino observador de la psicología humana, es un maestro del mando virtuoso. Entonces, San Vicente señala que el liderazgo es necesario dentro del mundo civil, militar, eclesiástico, pero que el ser líder, el mandar, lleva consigo una cierta toxina que infecta la vida. Otra que el coronavirus, podríamos decir nosotros. La autoridad tan necesaria es al mismo tiempo un peligro y un veneno. Incluso es un estado arriesgado. Dice acerca de los superiores, son un mal necesario. Me acuerdo que yo esto una vez le dije una charla a unas hijas de la caridad que eran todas superioras, y cuando leo esto de San Vicente, que el superior es un mal necesario, se levantó ofendida y se fue como una ráfaga. Claro, pues ella estaba convencida que no, que los 5 estrellas son ellos. Y San Vicente lo dice de un modo interesante. Se trata de un mal necesario. Lo peor de todo es que esta frase se la oí decir a uno de los hombres más santos que he conocido, el señor cardenal de Beril. He experimentado desde hace mucho tiempo que sucede casi siempre. O sea, que en este estado de superior y de director es tan malo que deja de suyo y por su naturaleza una malicia y una mancha villana y maldita. Fíjense que en eso San Vicente es fuerte. Sí, hermanos, ante la cara que ponían algunos. Una malicia que infecta el alma y todas las facultades de un hombre, de forma que, fuera de un cargo, le cuesta enormemente someter su propio juicio y encuentra defecto en todo. Y eso puede pasar, de gente que es superior y termina el cargo y está desesperado buscando otro cargo, como que la vida es saltar de un cargo al otro. Y creo que no, eso no es bueno. San Vicente había visto demasiados descalabros producidos por la autoridad. Y esto se daba en buena medida por el peligro que tiene la autoridad de caer en el estado irreal de la omnipotencia o de considerarse indispensable. O esto de, como uno tiene poder, a darse licencias y compensaciones. Y además de encontrar los mecanismos para hacerlo. Entonces, diría, es peligroso el deseo de perpetuarse en el poder, o olvidarse que uno vino para servir. Que es peligroso si uno es superior manejar el dinero como se da la gana, o promoviendo a la gente que se le da la gana. Eso no está bien, en ningún tipo de liderazgo. Entonces, honestamente, yo creo que hay gente que nunca debería haber asumido cargos. Es decir, hay gente que tiene demasiados defectos y pocas ganas de corregirse. Pero yo he visto que muchas veces esa gente es la más desesperada por asumir cargos. Y van saltando, qué sé yo, de superior local a visitador, a obispo, o he conocido, digo, esto no importa si es sacerdote o es laico. Yo he conocido gente que realmente es muy mala y son líderes per secula seculorum. Uno dice, bueno, pero ¿cómo llegó a rector o a directivo? Si es gente poca trabajada, si es gente que uno los agarra los talones y los sacude y no se le cae una idea, y están en el mando hace años. Y en esto, miren, les repito, esto vale para hombres como para mujeres, que con respecto al poder, a los dos nos tira parejitos. Y también esto pasa
en la familia bizantina, ojo, yo también lo veo en otras familias religiosas, o en el mundo policial, o en el mundo político, o en el mundo militar. Por eso que a veces hay gente que se vuelve un poco como anárquica, porque desconfía mucho de la autoridad. A veces hay gente buena que podría decir, como el mío Cid, qué buen siervo si hubiera encontrado un buen señor. Vieron que a veces cuando, no sé, asume un nuevo presidente, la gente pone muchas esperanzas y uno sabe que si uno toma la historia, lo más probable es que esa esperanza termine en desilusión y no tendría que ser así. Ahora, yo hago una aclaración. San Vicente no pide personas perfectas, porque miren, después de Jesús y después de María, de las nubes para abajo, en este planeta, nadie perfecto lo ha pisado. O sea, no hablamos de gente perfecta, pero sí de gente que uno dice, bueno, es buena persona, es de buena madera. Tampoco hablamos de gente totalmente normal, que tampoco existe. Miren, una vez le preguntaron le dijeron, un joven psiquiatra le dijo a Sigmund Freud, y sabe que conocí una persona tremendamente normal. Entonces, Freud le dijo, tráigamela, que sería para mí conocer lo que nunca he conocido, alguien de todo normal. Bueno, yo creo que sin ser Sigmund Freud, eh, nadie llega al 100% de la normalidad. Entonces, yo no digo ni perfectos ni de todo normales, pero más o menos algo aceptable, algo aceptable. Y por eso que valoro mucho al liderazgo, al líder, que tiene la delicadeza de seguir creciendo toda su vida, en lo ético, en la salud mental, en lo profesional, que no pierdan la preocupación de ser mejores personas. Creo que eso lo que lo capacita. Y si nos queda un minutito de tiempo, cuando es la hora me dicen, ver un poquito cómo actualizar el liderazgo, porque creo que también hay todo un tema de cómo actualizar esto que San Vicente nos dice. Yo, pensando, mientras llevo otro mate, diría, ¿cómo ir gestando en este grupo tan lindo que ustedes forman, que sea un semillero de líderes capaces? Porque el ejercicio del liderazgo es algo que está en permanente transformación y superación. Entonces, yo creo que algunas ideas del liderazgo vicentino sería que no exista en nosotros la frase ascender o morir, ¿no? Yo haciendo o muero, que uno ve en muchas organizaciones. Porque si esa frase es ascender o morir, uno termina promoviendo a líderes que ocupan puestos para los que no están preparados. Por ejemplo, fulano no estaba capacitado, pero sabía moverse bien, políticamente hablando. Esa gente que sabe hacer pasillo, que habla con la persona adecuada. Entonces, una vez se ve gente que tiene ascensos meteóricos. Pero hay gente que en la medida que va subiendo, se va a dar cuenta de lo poco preparado que estaba y lo inseguro que se siente. Yo creo que, y también pasa otra cosa, hay gente que quiere ser líder porque idealiza la vida del líder. Y la verdad que el liderazgo exige muchísima donación. Miren, yo siempre digo que yo nunca disfruto tanto un curso como el curso que no tengo que organizar. O sea, cuando uno organiza, realmente son enormes esfuerzos. Entonces, cuando uno participa de un curso simplemente como oyente, y bueno, es mucho más descansado. Entonces, ascender o morir es una consigna que se usa mucho en el mundo corporativo, pero no entre los líderes vicentinos. Porque la ambición no tiene que ser el factor común
de los que quieren llegar a ese Olimpo que piensan que es el mando. Creo que el problema está en que muchas de las personas que ambicionan un gran crecimiento profesional y ascensos permanentes pueden demostrar lo inútiles que son. El problema es que todos se dan cuenta menos ellos. O sea, hay gente que realmente es muy incompetente y, y no se da cuenta, y no se da cuenta. Ahora, cuando uno llega al estado de incompetencia en el mando, yo creo que aquí hay culpas compartidas, porque está una persona que no supo medir y conocerse, pero también está la propia organización que no supo hacer una evaluación correcta al individuo frente al desafío que se le proponía. Tener un líder inútil o varios líderes inútiles pueden generar muchos inconvenientes para una organización. Un gran problema es que la falta de obstáculos que tienen las personas inútiles para llegar a posiciones de poder. Y eso creo que si uno conociera a la gente y uno sabe que nadie va a hacer más porque llegue a ser líder, que el líder es un servicio temporal y que vieron como en Estados Unidos el presidente puede ser a lo sumo electo por un periodo más y después se acabó, listo, o sea, que en la vida yo puedo hacer otras cosas además de mandar. Y a veces uno ve visitadores, pero desesperado que cómo hacer, termino visitador, que la próxima elección yo salga, y si ya son dos periodos que no puedo, bueno, me busco ser economía provincial, o me busco ser miembro del consejo, y cuando termine un periodo volver nuevamente. Yo eso lo personal la he conocido, pero con desesperación. Bueno, yo a alguno le he dicho, no le gusta ni medio, le digo, pero vos tenés vida además del mando, o sea, ¿sabés hacer otra cosa además de mandar? Digo, porque también, digo, la vida tiene otras cosas interesantes. Hay otras cosas interesantes en la vida. Incluso hay más. La diferencia entre la capacidad y la confianza, que no es lo mismo. Porque la capacidad significa cuán buena es una persona para algo. Y la confianza es cuán bueno yo creo que soy. Entonces, la competencia es una habilidad. La confianza es una creencia sobre esa habilidad. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre confianza y competencia, es más probable que ese líder se vuelva insoportable o soberbio o egocéntrico o inútil. Esto, a ver, nos pasa porque creo que todos nos creemos mejores de lo que somos en algún aspecto. A veces nos creemos menos de lo que somos. A veces puede haber como un complejo de inferioridad, pero a veces también hay un complejo de superioridad. Por eso que se dice, con un poquito de humor, que un buen negocio es comprar a una persona por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Ahora, el tema es, como líderes vicentinos, tratemos de ser líderes positivos. Es decir, ser convincente, tener carisma y tener persistencia, liderar un equipo, tener planificación estratégica y administrar bien los recursos. Cuando un líder es humilde, los otros emulan su comportamiento y van a admitir errores como el jefe los admite y comparten los éxitos como el líder los comparte. Creo que también eso es muy importante. Y además, salvo excepciones donde uno realmente se tiene que enojar, porque a veces sí hay motivos de tal gravedad que un líder se tiene que enojar, pero habitualmente no es bueno que el jefe se viva enojando. Porque un jefe que constantemente vive regañando a la gente está reluciendo sus propios resentimientos. Un buen líder no quiere seguidores, sino personas adultas que asuman su tarea. Entonces, el liderazgo va a crecer en la medida que la persona exprese un gran autodominio, siendo justo y noble, y que siempre aprenda, y que tenga poder de convicción. Miren, yo me acuerdo una anécdota
yo fui de chico a un colegio de hermanos maristas, que en Perú también están. Y me acuerdo que un día entró un vendedor de libros, que supongo que ese tipo después habrá sido director de una empresa. Uno siempre a los vendedores los tiene que valorar mucho en una empresa porque son los que traen dinero. Uno siempre tiene que valorar al vendedor porque es el que trae dinero. Este hombre convencía hasta las piedras, porque primero para que los hermanos maristas dejaran que alguien pasara por los cursos a vender algo, era casi un milagro. Así este hombre lo logró. Una vez que lo logró, habló también de su colección de libros, quien dijo, ¿quién quieren que esta tarde pase por su casa a llevar los libros? Y creo que de los 40 del curso, 38 le mandamos la mano. O sea, un gran poder de convicción. Y el tipo se tomó el tiempo y fue a todas las casas. Yo me acuerdo que tenía 9 años y vino con su traje. Y estaba mi mamá, era una enciclopedia de 12 volúmenes. Y dice, éramos 6 hermanos, mire, y usted tiene varios hijos, qué bueno esto, que todos pueden aprender, completando las clases, perfeccionándose. Entonces mi mamá dice, mire, no, está bien lo que usted me dice. Eh, el problema es que es un poquito caro. Y el problema va a ser cuando mi esposo se entere del dinero que gasté en esto. Entonces, el hombre tranquilo le dice, señora, no hay ningún problema, que su esposo no se entere. Y mamá se puso a reír y le compró la enciclopedia. Bueno, el líder tiene también esa capacidad de convicción, de lograr justamente movilizar a los otros. Padre Andrés, disculpe, Sí, 5 minutitos, por favor, para cerrar, bien, si fuera tan bien. amable. Entonces, en estos 5 minutitos les diría que un liderazgo actualizado sabe comprometer a los colaboradores, sabe dialogar con ellos, que diga cómo se sienten. Las cosas funcionan si la gente se compromete. Y esto pasa cuando el miembro, el socio, el empleado se identifica con la causa, se involucra. Fíjense que cuando la gente es cristiana católica, la inmensa mayoría dice, porque la iglesia tendría que cambiar, ¿no? Y yo le mira, digo, qué raro, porque si yo hablo con alguien de un partido político, vamos a hablar con un radical, la gente dice, los radicales tendríamos que cambiar. Y uno dice, bueno, tendríamos, uno no se involucra, y creo que uno tiene que lograr involucrar. Eh, el buen líder logra que la gente se involucre, que trabaje con intensidad. Y esa persona que se involucra se obliga a sí mismo, no hace falta que la vigilen. Pero para lograrlo, el líder debe hacer su parte. ¿Qué es hacer su parte? Valorar al empleado y su labor, reconocerlo y darle más oportunidades. Cuando alguien hace algo más de lo mínimo indispensable, que son muchos, uno debe estar atento y valorarlo. Este reconocimiento, inclusive si puede tocar lo económico, mejor. Así el empleado crece, está contento y persevera. Este tema es vital para que todas estas asociaciones la gente se quede y se quede con ganas y con gusto. Y esto creo que vale para todo. Eh, todos estamos comprometidos con muchas cosas. Estamos en muchas redes y eso es normal. Ahora, el tema es que el buen líder logra que la persona que está en algo priorice esa pertenencia. No digo que abandone otras pertenencias, pero que priorice esta. Y también eh, saber delegar, que eso sería para algo para mucho tiempo, saber delegar, eh, saber lidiar con gente difícil, porque uno puede tener jefes difíciles, colegas difíciles, subalternos difíciles. La cuestión es que eh, uno no puede usar como metodología el enfado, porque si esto se convierte en algo frecuente, o sea, la revista de cada día, uno no está bien emocionalmente. Eh, y el que está mal es uno mismo. Eso es muy importante.
Es más, cuando alguien en un grupo se pone violento, lo más sano es no reaccionar igual, ¿no? Porque los enfados no se paran así. Ahora, intentemos formar a la gente. Es cierto, puede ser que algún líder sea un poco babieca o un soplagaita, digamos, pero bueno, está ahí. Y por ahí este babieca puede mejorar, puede mejorar. Yo creo que todos podemos mejorar, todos. Pero a veces hace falta alguien que tenga como cierta maestría para ir formando a otros. Eh, bien, lo dejo aquí, el tema también para si quieren hacer algunas preguntitas, ahí estoy a vuestra disposición. Padre Andrés, muchas gracias por ese compartir.